porque es mejor hacer 10 minutos que no hacer nada, y luego también por quitarle un poco ese sentimiento de culpabilidad. Hay veces que el paciente es muy comprometido, pero hay momentos o circunstancias en la vida o rachas que es que uno va de cabeza y no literalmente no llegas o claro, o ese no sentimiento puedes. de culpa puede incluso empeorar. Sí, ese sentimiento de culpa a veces vemos que limita. ¿Vale? Igual que en ocasiones cuando el paciente viene y te dice, oye, es que encima me han dicho que por no ponerme recto o por no hacer esto y tal me estoy fastidiando, y ves que es un poco un círculo en el que no interesa que el paciente se meta. Si duele, es que algo está roto. No siempre. Puede ser que sí, ¿vale? Pero no siempre. Muchas veces, pues eso, a lo mejor hay un tejido que está más sensible o sensibilizado, que yo creo que es el término más apropiado, ¿vale? Por ejemplo, al tener un dolor muscular, nos gusta llamarlo dolor muscular o mialgia, no contractura, que es otra cosa, que es otro tema del que podemos hablar, ¿vale? Significa que no tiene por qué el tejido estar dañado, ¿vale? o roto. Muchas veces sabemos que tiene más que ver con, esto es un poco más técnico, pero cambios a nivel ahí neurofisiológico, ¿vale? Un tema de sustancias y demás que a lo mejor irritan esos receptores y hacen que luego uno tenga dolor, pero no siempre. Sí que es verdad, también es cierto que cuando uno tiene dolor es más probable que tenga algo dañado. También está muy de moda tratar ese tipo de síndromes, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar de la patología, ¿vale? Que a veces yo creo que se peca por desconocimiento o por comodidad de no pensar, no tener a lo mejor un profesional que derivar a un reuma, a un trauma, a un especialista que nos pueda filtrar otras patologías que a lo mejor están dando esa sintomatología. Bueno, pues se tiende a dar ahí una etiqueta de inespecífico y ya está. Tampoco tenemos que tener cuidado por ahí. 3 consejos para la población general para mejorar su calidad de vida desde tu punto de vista. 3 consejos, vamos, muy claros y muy cortos. Yo creo que lo más corto es dormir bien, comer bien y moverse un poquito, ¿vale? Con esas 3 cosas, sobre todo el tema del dormir, creo que es un problema a día de hoy tremendo. O sea que perfecto, pues cuando queráis podemos empezar. ¿Quieres que presente yo? Pues nada, pues presento yo. Estamos esta tarde en la Plaza del Pueblo con José Manuel Martínez de la Fuente, que casi nos comemos un apellido. Casi nos comemos. Porque, padre, si no se enfada. Porque, bueno, como tu centro se llama Fisioterapia de la Fuente, pues ya a todos se nos va. Pero bueno, Martínez de la Fuente, así que muchísimas gracias por venir a este podcast y contarnos un montón de cosas interesantes, que es un placer. Y a vosotros por la invitación. Y nada, antes de nada, ¿quién es José Manuel? ¿Qué llevas haciendo este tiempo? ¿Cómo llegas al mundo de la fisioterapia? Y un poco en qué te has especializado, en qué ámbito, para conocerte un poco más. Pues me dedico a la fisioterapia clínica principalmente, o sea, lo que es a la atención de pacientes, ¿vale? Tanto combino la sanidad pública con la sanidad privada, ¿vale? Trabajo un día a la semana en un hospital en la Comunidad Valenciana, en el Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva, y luego el resto de la semana aquí en la consulta privada en Albacete. Y bueno, como especialización sobre todo en terapia manual ortopédica, tratamiento del dolor y ejercicio terapéutico, ¿vale? O sea, digamos que el ámbito que más me interesa o más me mueve es el abordaje del paciente con dolor. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Albacete? Porque yo recuerdo de conocerte ya en 2000, para la pandemia. Me acuerdo perfectamente que... Sí, por ahí aproximadamente. De conocerte, ya desde entonces hemos tenido el contacto. ¿Llevas desde entonces, desde esos años más o menos? Sí, bueno, yo terminé el grado en 2016, o sea que ahora han pasado 10 añitos, que parece mentira como vuela el tiempo. Y la consulta la tengo desde hace justo antes de la pandemia, hace unos 6 años aproximadamente. Muy bien. ¿Cuál es tu tipo de paciente? ¿Tienes de todo? ¿Ya la gente te va conociendo por alguna cosa en particular? ¿En qué te especializas más o qué se te da mejor? Pues en realidad en la consulta, que es una consulta de barrio, que me gusta a mí decir, tenemos un poco de todo. O sea, el perfil es muy variado, ¿vale? Sí que es verdad que la mayoría de los pacientes que vienen por problemas de espalda, de columna y demás, ¿vale?
dolor más prevalente suele ser dolor cervical, dolor lumbar, a lo mejor la tercera causa sería el dolor de hombro, pero bueno, el perfil habitual sería ahí una persona de mediana edad con problemas, digamos, articulares o musculares. Vale, por eso yo la especialización o la formación que hice luego después del grado iba un poco en esa línea. Sí, al ser los dolores más prevalentes, sabíamos que luego en la consulta lo que nos íbamos a encontrar más habitual era esto. Entonces, tener buena formación en raquis, sobre todo en columna, yo creo que como fisio es elemental, ¿vale? Como fisioterapeuta, y luego en entender el dolor del paciente, ¿vale? La consulta principal del paciente es dolor. No, en alguna ocasión tenemos algún paciente que viene por algún tema de movilidad o por algún tema de fatiga o por alguna otra cuestión, pero lo principal es dolor. Entonces, claro, cuanto más entiendes el dolor del paciente, pues mejor lo entiendes y mejor tratamiento luego le puedes brindar. ¿El perfil del paciente es más mayor o hay mayores y jóvenes? Pues tenemos un poco de todo, ¿vale? Pero sobre todo tenemos pacientes en edades medias de la vida, ¿vale? Lo cual, cuando ves estudios o la literatura, ves que no es casualidad, ¿vale? Porque esto, sé que luego vamos a hablar de falsos mitos, pero bueno, ya sacó uno ahí a la palestra. Muchas veces se piensa que el dolor o la prevalencia del dolor aumenta conforme vamos cumpliendo más años, ¿no? Paciente que está en consulta con 50, 60 años que está fastidiado, tiene alguna patología. Una de las cosas que más le preocupa es decir, oye, José Manuel, si estoy así con 50, 60, ¿cómo voy a estar dentro de 10 o cómo voy a estar dentro de 20? ¿Vale? En algunas ocasiones, lógicamente, ese dolor puede empeorar, pero en muchas otras, que son patologías benignas, que son las que vemos habitualmente los fisioterapeutas, sabemos que existe una campana de Gauss, ¿vale? En la que la prevalencia del dolor musculoesquelético, que es el que más habitualmente vemos, es más prevalente a lo mejor entre los 40 y 65 años, edades medias, ¿vale? Seguramente relacionado con otros factores ocupacionales, sociales, psicológicos y otras historias, no solo el plano físico, porque lógicamente si fuera solo e importante la parte biológica o física, el cuerpo se va deteriorando, ¿vale? Pero no así, o sea, los estudios nos dicen que no tiene por qué ser así el dolor. Es decir, uno puede ir envejeciendo y su dolor mejorando. Yo siempre cuento que yo tengo pacientes que llevo 10 años en la consulta, que los vi unos añitos antes de jubilarse y que ahora me los encuentro por la calle y me dicen, oye, es que ya estoy estupendo. A lo mejor se han jubilado, han cambiado de trabajo, tienen sí, que no es solo cuestión de la edad, del propio envejecimiento, claro, sino claro, de otros factores que también pueden influirle al paciente. ¿Cuáles? Factores ocupacionales, yo creo que es relevante. El trabajo, ¿no? ¿Vale? Un trabajo más sedentario, más activo, ¿vale? Seguramente los dos extremos sean problemáticos, ¿vale? Y luego a lo mejor otros factores ocupacionales, pues tema de familia, cuidado de mayores, etc. A cargar peso, ¿no? A lo mejor exacto. Vale. Has dicho antes dos conceptos que yo creo que son interesantes: el dolor de espalda, como uno clave, y luego el tema de la raqui, que lo de la raqui lo escucho frecuentemente. Se refiere a raquis, se refiere a la columna en total. Ah, pues entonces todavía espalda, mejor. Claro, es que coméntanos un poco más, porque escucho el término raquis y todo esto constantemente, pero así no tengo ni idea. Y sobre todo, enfocado en el dolor de espalda, recomendaciones que te encuentras, que suele ocurrir, cuáles principales causas. Yo creo que el tema del dolor de espalda enseguida está que es bastante frecuente y creo que es bastante interesante. Sí, a quien no le ha dolido la espalda, sí, ¿no? Todo el mundo en algún momento hemos tenido algún episodio, ¿no? de dolor cervical o lumbar, que son las dos grandes áreas. Pues realmente yo veo dos grandes tipos de pacientes. O algunos pacientes que tienen dolor de espalda por sobreuso, ¿vale? Lo que estábamos hablando. Por un perfil de paciente que tiene un trabajo muy físico, muy pesado desde muy joven. Un albañil o algo así, por ejemplo, ¿no? Un peón de obra, un mozo de almacén, un agricultor, a lo mejor, que desde muy joven se ha machacado mucho la columna, y a lo mejor incluso luego en pruebas de imagen, en una radiografía, en una resonancia, ves cambios, digamos, no habituales para su edad, que pueden ser la fuente de su dolor, ¿vale? Y luego muchas veces vemos
justo el otro extremo contrario. A lo mejor perfiles más sedentarios, muchos más trabajos de oficina, ¿no? Que sé que lo conoces tú más y demás, que seguramente también parte de la culpa, no toda, ¿vale? Tenga que ver con ese sedentarismo, ¿vale? No tanto la postura, sino más con la falta de movilidad, ¿vale? Sí que sé que en otro podcast anterior estuviste hablando un poquito de la postura, de la importancia de moverse con Luis, que es compañero, ¿vale? Yo respecto a ese tema, que comparto exactamente lo que él os comentó, creo que también está un pelín demonizado a día de hoy el tema de pasar muchas horas sentado, ¿vale? Hay mucho por ahí por redes sociales, ¿no? Como sitting is the new smoking, como que sentarse es súper peligroso, es como fumar, ¿no? Los efectos del sedentarismo, que es un eslogan como que vende bastante, sí. ¿Vale? Pero al igual que siempre decimos, y bueno, los fisioterapeutas estamos encargados o somos los profesionales del movimiento, ¿vale? Igual que sabemos que el cuerpo, la espalda en este caso, está preparada para moverse, ¿vale? Está diseñada para ello, también tenemos musculatura o nuestro cuerpo está diseñado para pasar largo tiempo sentado, ¿vale? Con eso quiero decir, a lo mejor darle el mensaje al paciente de que todo su dolor o que el problema principal de su dolor es pasar 8 horas sentado, ¿vale? No es a lo mejor lo más apropiado. Quiero decir, tampoco llevarlo ni a un extremo del otro, porque como hablasteis con Luis, las expectativas o las creencias del paciente influyen en cómo éste luego percibe el dolor. Entonces, quizá más el problema es que si está 8 horas sentada y luego llega a casa y se tumba en el sofá. Y tampoco se mueve, y tampoco se mueve todo el día, ¿no? Luego hay mucho más momentos en el día en que a lo mejor paliar esa falta de movimiento, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hablando en trabajo, también sabemos que es mucho más predictor de padecer dolor musculoesquelético o tener una baja laboral por un problema de espalda, la satisfacción laboral, ¿vale? Sí. Que los temas posturales. Sí, sabemos que es un factor que influye mucho. ¿Vale? Entonces, eso es curioso. Sí, es un tema que como sabemos que el dolor no es no me entra mucho. Si tienes alta satisfacción laboral, tienes menos probabilidades de tener una baja por culpa de dolor de espalda, ¿vale? En este caso. Bueno, dolor de espalda y un poco dolor musculoesquelético en general. Claro. Vale, bueno, estar contento en tu trabajo, tener unas buenas condiciones socioeconómicas y tal, sabemos que también un mayor nivel educativo protege de alguna manera o previene ese tipo de dolores o ese tipo de bajas, ¿vale? No siempre, pero bueno, es un factor también, por hablar un poco de otras esferas. Sí, ¿vale? Bueno, la esfera psicosocial que siempre se dice, exacto, ¿no? Que el dolor no es solo dolor. Exacto, que se nombra mucho la esfera psicosocial. Lo físico obviamente es importante, no hay que olvidarlo, ¿vale? Que a veces también se nos va un poco la pelota y hay que saber de patología y de la parte biológica, pero lo otro tampoco hay que olvidarlo. Cuando abordas a un paciente, bueno, pues cuanto más información tengas de él y más te cuente de su vida, pues mejor. Claro. Mejor. Sí, que a lo mejor tiene un dolor importante, pero es que también tiene muchos problemas familiares, muchos problemas. Se junta una dimensión muy importante, claro. Sí. Por ejemplo, yo a veces veo pacientes que con la misma patología, pues uno en 3 meses está bien y otro en 3 semanas. Dices tú, joder, este paciente que con una presentación clínica muy parecida, con un dolor, una movilidad parecida, con la misma patología, dices, ¿por qué este ha mejorado mucho más rápido que el otro? Seguramente tenga que ver, bueno, con factores a nivel más metabólico, de salud general y otros hábitos, que luego hablaremos de ello, pero luego también un poco su contexto o lo que le rodea. Un contexto más bueno o positivo, pues claro, pues sacan más tiempo a lo mejor para hacer la rehabilitación o lo que toca y demás, y otro más complicado, pues lo empeora el pronóstico. Precisamente en relación a esto y a los ejercicios que recomendáis, que además recuerdo que cuando estuve contigo no había tenido esa experiencia. Hombre, por suerte tampoco vas todos los días al fisio, pero fuiste de los primeros fisios que me dijo, oye, aparte de la terapia aquí en la clínica y tal, tienes que hacer deberes en casa, si no esto es eterno. ¿Qué porcentaje hay para, por ejemplo, este tipo de dolores de espalda y demás, de importancia del tratamiento con profesionales en tu clínica frente a el trabajo que luego tienes que hacer, y qué recomendaciones también para fortalecer postura, yo que sé, ir a la compra, cargar peso y todo esto, para que luego la recuperación sea fructífera? Sí, esa parte, como dices, es muy, muy importante. De hecho, nosotros en consulta desde el primer día intentamos involucrar al paciente porque sabemos que es una parte
fundamental. Y nosotros vemos al paciente 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días, por ejemplo, es que siempre le decimos, oye, es que de aquí vas a salir por la puerta, pero es que hasta que te vea, el número de días y de horas que pasan por en medio y lo que va a influir en cómo vas es enorme, ¿vale? Nosotros a veces, los sanitarios, yo creo que en general nos pasa que queremos ayudar y queremos darle al paciente el mejor tratamiento, pero muchas veces el mejor tratamiento es educarlo en, como tú estabas diciendo, qué hacer, qué no hacer cuando me voy de la consulta, ¿vale? Hacer un abordaje en el que el paciente se vaya tanto a lo mejor con deberes, ¿no? Unos ejercicios, unos estiramientos, unas movilizaciones, lo que sea, ¿vale? Porque sabemos que eso debe ser la base del tratamiento. Eso, si el paciente luego nos hace un poquito de caso y conseguimos esa adherencia terapéutica, ¿vale? Que la adherencia es lo que tú estabas comentando, que es el cumplimiento. Que te hagan caso. Que te hagan caso en cristiano, como dice Alicia, ¿vale? Ya sea con la medicación, que a lo mejor es un poquito más sencillo, pero bueno, también sabemos que hay pacientes que no lo cumplen, la adherencia a la medicación, como con los ejercicios. Ahí sabemos, yo la verdad es que soy una persona muy pesada en consulta a la hora de intentar convencer y dar peso a esa parte, ¿vale? Pero conlleva un esfuerzo. O sea, sabemos que hay estudios que saben que no es lo mismo dar un panfleto al paciente y decirle, oye, hazme esto en casa, y no le explicas ni series, ni repeticiones, ni le das un por qué tengo que hacer esto, que tener a un fisio 1 hora, ¿vale? Que por suerte los fisioterapeutas sabemos que somos de los que más horas pasamos con los pacientes, lo cual nos da una ventaja tremenda. Y decirle, oye, este ejercicio, vamos a verlo, a ver cómo lo haces, te duele, no te duele, hazlo hasta aquí, hazlo un poquito más lento, esto lo dejamos para la semana que viene. O sea, hacer un plan individualizado sabemos que marca la diferencia. Tanto a nivel de resultados de la propia terapia como de adherencia, porque el paciente le ve sentido. Dice, joder, esta persona que está aquí se está preocupando por mí, me ha marcado estas pautas, le veo un sentido a lo que vamos a hacer. Y ahí sabemos que el nivel de cumplimiento es más alto, ¿vale? Igual, a lo mejor un paciente con la misma patología que tenga más tiempo por las tardes o que tenga mayor disponibilidad, a lo mejor de ir a un gimnasio o de ir a otro sitio, se le puede marcar una pauta más larga, decir, bueno, pues te pido que me hagas 1 hora 3 veces por semana de esta tabla. A lo mejor un paciente que tenga menos disponibilidad o menos tiempo, seguramente sea mejor hacerle una pauta más corta, aunque tú sepas que no es la ideal, pero que la vaya a cumplir, ¿no? Que la vaya a cumplir, ¿vale? Y que la vaya a cumplir porque es mejor hacer 10 minutos que no hacer nada, y luego también por quitarle un poco ese sentimiento de culpabilidad. Hay veces que el paciente es muy comprometido, pero hay momentos o circunstancias en la vida o rachas que es que uno va de cabeza y literalmente no llegas o claro, o no ese puedes. sentimiento de culpa puede incluso empeorar. Sí, ese sentimiento de culpa a veces vemos que limita, ¿vale? Igual que en ocasiones cuando el paciente viene y te dice, oye, es que encima me han dicho que por no ponerme recto o por no hacer esto y tal me estoy fastidiando, y ves que es un poco un círculo en el que no interesa que el paciente se meta. ¿Vale? Intentar como premiarle, motivarle, decir, joder, bastante estás haciendo con lo que tienes, Sí. ¿vale? Para intentar que eso vaya poco a poco a mejor. Además, con esa buena educación vas creando hábitos también que pueden prolongarse más allá en el tiempo, que incluso cuando mejore el dolor, pues Exacto. Mejorará también otros hábitos que van acompañados. O sea Exacto. Sí, eso es súper importante. Hay pacientes que luego te cuentan, a lo mejor no los ves en 2, 3, 4 años y les dices, bueno, pues yo siempre les pregunto por la anterior consulta que cómo van de aquello por lo que vinieron, si vienen por otra zona o si es la misma. Y a veces te cuentan, no, pues he tenido alguna vez algún episodio de dolor entre medias, pero cogí los ejercicios que tenía aquí en el móvil que me mandaste y tal, y los estuve haciendo a lo mejor 1 semanita o 2 y ya no llegué a venir a la clínica porque se me pasó. Vale, yo creo que ese es el objetivo, el paciente ideal o la forma de trabajo ideal como yo la concibo, ¿vale? Darle las herramientas al paciente para que él sea capaz de manejarse en la medida de lo posible, ¿vale? Si no, siempre le decimos, oye, si tienes alguna duda o tenemos que volver a verlo, pues hablamos y ya está. Vale, genial. De un tiempo a esta parte, sobre todo unos años ahora que hay casi un gimnasio en cada esquina, que yo creo que
hay más mentalidad de hacer deporte o sobre todo de hacer más deporte de fuerza y todo esto, ¿has notado cosas? ¿La gente tiene más, más conciencia o incluso que haya notado mejoras en general porque gracias a ese, que sea consecuencia gracias a ese ejercicio de fuerza, pues que hay algunas patologías que vayan a mejor o que suelas ver menos o cuéntanos ahí un poco si percibes eso o no? Pues esto es un poco paradójico, porque a nivel de salud general, ¿vale? Que Alicia sabe mucho más de esto que tú y que yo, hay muchos parámetros que un paciente que empiece a realizar ejercicio de fuerza, aeróbico, etc., mejoran siempre. Es como la polipíldora o tratamiento estrella, que es decir, ojalá pudiéramos meterlo en un vasito y que se lo bebiera al paciente porque los efectos son tremendos. Ahora bien, sabemos que la prevalencia de dolor no para de aumentar. ¿Vale? Es un problema económico y social que tenemos en España, en Europa y bueno, en la mayoría de países de Occidente. ¿Vale? Sabemos que supone un gasto tremendo económico y de recursos, que se estima que entre un 1 y un 2% del PIB, ¿vale? Lo cual es una pasada. ¿Vale? Volviendo a lo que me dices, que me voy por las ramas, respecto al tema de los gimnasios y hacer más deporte, si hay patologías que han cambiado o no, yo siempre creo que desde la consulta de cada uno, ¿vale? Es un poco difícil valorarlo porque a la gente sana no viene. Y no es tan representativo quizás. Claro, es que no vienen. Entonces tú no puedes saber exactamente, salvo que leas estudios descriptivos transversales, que es lo que hay que leer para saber un poco lo que está pasando. Realmente este paciente no ha venido porque está bien o porque está peor o porque no quiere venir. Realmente los sanitarios estamos sesgados porque vemos todo lo que va mal. Todo lo que va mal. Los que van bien están en casa tranquilamente, felices. Pues en los bares o en la plaza del pueblo donde les pille. ¿Vale? Pasándoselo bien. Yo siempre digo, están por ahí, digo, no vienen a la consulta. ¿Vale? Entonces, yo creo que la actividad física, yo soy un gran defensor, todos los pacientes se llevan, como tú conoces, algún ejercicio, algún estiramiento, recomendaciones a los que no hacen y demás, ¿vale? Pero bueno, en el tratamiento del dolor también sabemos que no es lo mismo los efectos que se producen a nivel central o neurofisiológico en personas sanas que en pacientes con dolor, ¿vale? Que esto lo hablasteis un poquito el otro día. Sabemos que los efectos analgésicos del dolor, ¿vale? Por ejemplo, esa liberación de endorfinas y demás, son mucho más fáciles o se segregan mucho más en personas sanas, ¿vale? Que en personas que tienen algún tipo de dolor crónico, o un dolor nociplástico, o un dolor crónico de ese tipo. Cuando has entrado en un ciclo vicioso de dolor, es más difícil sanar de eso. Sí. Que si tienes un dolor agudo, te operan, claro, pero eres una persona sana, con una mente sana, un entorno que te apoya, ¿no? Entonces, salir de ese tipo de dolor quizás es más sencillo que si has entrado en el círculo vicioso de un dolor crónico, una persona fibromiálgica. Claro, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, todo este espectro de entran por dentro en otra serie de factores fisiológicos y no fisiológicos. Claro, estos pacientes, que es difícil. Lo que les pasa en ocasiones es que el ejercicio les empeora. Ellos te lo cuentan, y por la literatura lo sabemos. En la literatura te encuentras dos cosas. Se recomienda ejercicio a estos pacientes, ¿vale? Pero también tenemos otros estudios que dicen que esos pacientes tienen luego hiperalgesia, que es un aumento del dolor. A lo mejor durante, ¿vale? O luego a posteriori. ¿Vale? Los pacientes te lo cuentan, vienen a consulta y dicen, joder, si es que yo lo he probado, si es que he hecho pilates y me he preguntado al gimnasio, me he puesto a nadar, he intentado de todo y es que sigo mal, ¿vale? Seguramente en estos pacientes el abordaje debe ser un poco distinto, ¿vale? Hablabais también del tema de la kinesiofobia, ¿no? O cinesiofobia el otro día ahí con Luis. Yo creo que ahí, que es un paciente complejo, ¿vale? Que tiene miedo al movimiento, ¿vale? Que es lo que es la kinesiofobia, o el dolor, o el ejercicio no le produce esa analgesia, ¿no? O ese subidón que la mayoría de las personas tenemos durante y luego sobre todo después. Ahí es donde los fisioterapeutas podemos hacer una gran labor, ¿vale? Ayudando a ese paciente primero a entender qué es lo que le está pasando,
¿vale? Porque el paciente muchas veces viene muy perdido y dice, joder, si es que estoy haciendo todo lo que me mandan y no voy bien, cada vez voy peor, ¿vale? Y luego mediante herramientas que tenemos, tanto educativas como de exposición gradada, exposición gradual, a algunos ejercicios, ¿vale? Teniendo en cuenta un poco sus miedos, sus expectativas, su creencia a la hora de hacer un ejercicio, sabemos que eso puede condicionar el luego tener una respuesta analgésica o luego tener una respuesta peor, o sea, un aumento de dolor, un flare-up que se llama una recaída. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí creo que es un ámbito en el que podemos ayudar mucho, ¿vale? También vemos dolores por sobreuso, ¿vale? Igual que ahora mismo... Y que son consecuencia de... Sí, claro, el gimnasio... Igual que yo soy si un te gran pasas... defensor del ejercicio, a día de hoy, bajo mi punto de vista, creo que también estamos como en una moda Abusando. o en un péndulo, De abuso. ¿vale? Sí, de que por mucho que vaya bien, hay pacientes a los que les deja peor. O sea, hay un porcentaje de pacientes en el que el ejercicio no les va bien. Yo, sí que es verdad que ahora cada vez más me encuentro, ahora que me has preguntado eso, pacientes a los que hay que mandarles reposo un par de semanitas. Porque a lo mejor la técnica... Y soy fisioterapeuta. A lo mejor la técnica no es la ideal, abusan, se ponen peso de más, la postura no es la mejor y al final eso, si apalanca, yo qué sé, 80 Claro. kilos de un sitio que no tienes que apalancar y empiezas a tirar, Claro. te hace el efecto contrario. Digamos que como hemos pasado en tan poco tiempo de recomendar reposo absoluto a un manejo más activo, ¿vale? Hay gente que el reposo relativo cada uno se lo toma como quiere. Porque yo tengo pacientes que hacen reposo relativo haciéndose 100 kilómetros en bici y reposo relativo otros es jugar a la Play, ¿vale? Entonces, el relativo creo que ahí es donde tenemos que afinar. Hay que buscar otra palabra. Sí, hay que afinar un poco más porque si no cada uno se lo toma como quiere. Respecto a lo de las cargas y demás o lo de la técnica, sí que salvo a lo mejor un perfil de un paciente que es más deportista, ¿no? O que maneja altas cargas, para la mayoría de los mortales, que digo yo, o personas que hacemos un poquito de deporte pero a nivel amateur y por salud y por pasártelo bien, la mayoría de las veces vemos problemas no por una mala técnica, ¿vale? Sino por una mala gestión de las cargas. Un ejemplo, un paciente que empieza ahora en enero, ¿no? Al gimnasio o a un deporte y tal, y te cuenta decir, no, pues es que muy bien, llevo 2-3 semanitas, ahora estamos a finales de enero, ahora van a empezar a llegar estos pacientes. Las promesas de Año Nuevo. Claro, dicen, joder, es que iba muy bien y la Se han primera pasado. semana, claro, se han pasado. La primera semana lo hacía con 5 kilos, la segunda con 10, la tercera con 15. Y ahora y voy dice, por 50. no, sí, o es que claro, la gente no se da cuenta que pasar de 1 kilo a 5 es 5 veces el Claro. peso, ¿vale? O pasar de 2 kilos a 4 y dices, no, es que tampoco es tanto, es decir, es que has metido el doble, ¿vale? Entonces hay estructuras o personas a lo mejor más jóvenes o con mayor condición que sí que se adaptan bien a esos incrementos de carga y hay otros que a las semanitas ya les empieza su cuerpo a avisar, ¿vale? Ese dolor les está diciendo, cuidado que por aquí Tienes que parar. nos estamos pasando un poquito. ¿Vale? Entonces ahí ya los pacientes lo gestionan de dos maneras. También tenemos los avoiders o los evitadores, que es decir, me lo dejo todo, no hago nada, esto me va fatal, reposo absoluto. O los que confrontan ese dolor y dicen, no, esto yo cada vez hago más hasta que se me quita. ¿Vale? Que hay algunos que sí, lo consiguen mediante esa vía, pero tampoco es la ideal. ¿Vale? ¿Cómo somos ahí? Es que no hay término medio. No hay término medio. Es que el término medio no lo vemos en la consulta. Eso tiene que ver con el... No vienen. Tiene que ver con el género quizá. Yo creo que eso les pasa, el tema del peso les pasa un poco más a los hombres, ¿no? Sí, hombre, claro. Y la testosterona y todo eso, yo creo que tiene su También papel. influye. Su papel. El ego y todas estas historias. Así, en un mes recuperamos todo lo que no hemos hecho en 3 años, dice en un mes ya... Me pongo aquí fuerte. Llego hasta el final de los discos. Claro, y así vas ya con los me pongo amigos, al día. el amigo si puede, tú Claro, venga, lo te intentas. motiva. Así nos esto, ponemos, lo otro. nos ponemos Y así al día en pasa. un mes y nos hemos puesto al día, Claro. al día todos con el peso. Total. ¿Hay algún caso concreto que te haya marcado especialmente? Pues he estado pensando unos cuantos. Puede ser que un punto de inflexión o al principio de pasar consulta, siempre, no es de los que más me ha marcado, pero siempre me acuerdo de una mujer que vi que tendría a lo mejor sobre 75, 80 años en el momento que la vi. Y la mujer
parecía un caso clínico normal, un dolor lumbar, de espalda, le acompañaba a su hija, traía una... No, la primera consulta no traía ninguna prueba de imagen, ¿vale? Pero bueno, la mujer no mejoraba, al final la derivamos a que le hicieran una placa, ¿vale? Y se vio, bueno, pues una degeneración en la espalda tremenda, ¿vale? Tenía escoliosis, tenía espondilolistesis, bueno, artrosis, una degeneración... Cada vértebra para un lado, más o menos, significa eso. ¿Vale? Lo llamativo de ese caso es que yo le decía, pero vamos a ver, ¿usted desde cuánto tiempo le lleva doliendo la espalda? Porque claro, al ver la imagen... Eso no es de un día. Claro, eso no es de un día, ¿vale? Eso, para que se sucedan esos cambios y ese nivel de cambios, a lo mejor hace falta mínimo 20 años... 25 años, porque eran cosas heavies. Y la mujer me decía, no, si es que a mí me iba doliendo la espalda 15 días. Y pues no se había dado cuenta, si no habría ido antes a consultar. El tema de esta paciente es que ella seguramente había sufrido esos cambios degenerativos que hemos hablado al principio, pero habían sido tan graduales que su cuerpo se había ido adaptando, no había saltado ese, digamos, alarma, que es el dolor, hasta que ya llegó a un punto crítico, vamos a decir, ¿vale? Esta paciente acabó operada de una estenosis de canal, ¿vale? Que nada, lo operaron, la mujer estupenda y volvió a poder caminar con normalidad, ni claudicaba ni nada. Pero a mí lo que me llamó la atención es decir, joder, ¿cómo puede ser que este nivel de daño, ¿vale? Que es lo que hablamos a veces, la diferencia entre tener daño y dolor o cambio en los tejidos, no le ha podido doler a esta mujer hasta este punto, ¿vale? Yo creo que eso es algo que yo ya iba por esa temporada leyendo cositas sobre dolor y daño, dolor crónico y demás, que me hizo un poquito cambiar el chip o pensar de otra manera en esos pacientes. Uh-huh. Sí, quizá fue compensando hasta que llega un momento que tenía que salir. La musculatura tampoco puede sostener cambios tan importantes a nivel óseo. Claro. ¿Y principales mitos que tenga la gente con respecto al dolor y también al fisio, los tratamientos y demás? Pues respecto a los tratamientos del fisio, yo creo que el mito más extendido, yo el que me veo más en consulta, es que si no duele no cura. O sea, yo creo que estamos en 2026 y yo creo que eso ya debería prescribir. Debería haber prescrito hace a lo mejor 20, 30 años, ¿vale? Pero bueno, que los pacientes o la gente sepa que se puede mejorar sin ir a una sala de tortura, ¿vale? Que hay pacientes, o sea, lo digo medio en broma, pero hay pacientes que el primer día vienen asustados, ¿eh? O sea, literalmente los ves que se sientan en la silla y porque han tenido experiencias previas malas o porque es la primera vez que van y entonces han oído a la vecina que le ha contado que madre mía, que luego le salieron hematomas y que sales hecho polvo de ahí, ¿no? Que sales hecho polvo, que sí, que luego a los 3 días está bien, pero que sales hecho polvo. Yo creo que eso como profesionales de la salud o como fisioterapeutas es algo que deberíamos cambiar a partir de ya mismo, ¿vale? Sabemos que por que sea más intensa la terapia, ¿vale? El masaje, por ejemplo, no tiene luego mejores repercusiones, ¿vale? Sí que hay que adaptarse al paciente, porque cada paciente tiene su sensibilidad o su umbral, ¿vale? Entonces hay pacientes que necesitan a lo mejor un poco más de caña y otros hacerlo un poco más suave. Entonces, la clave, como siempre, es la comunicación, pues preguntarle un poquito al paciente, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo lo vas notando? Y demás, ¿vale? Y luego, por otro lado, yo siempre le explico al paciente que esto es como cualquier terapia, ¿vale? Por ejemplo, si lo comparas con la medicación, que es lo que más fácil se entiende, lo importante, o en el ejercicio, es la dosificación. Es decir, hay que elegir el ejercicio o la técnica de tratamiento adecuada, pero tan importante como eso es la dosis, ¿vale? No es lo mismo tomarte 3 ibuprofenos al día cada 8 horas que tomarte 24 ibuprofenos cada 3 horas. El problema no es el ibuprofeno, o el ejercicio, o el masaje, claro, o la terapia, sino la dosificación. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, al aplicar un tratamiento manual o al mandarle ejercicios a un paciente, la dosificación es muy importante, ¿vale? Para eso hay que tener tiempo o dejar tiempo en la consulta también para que el paciente haga los ejercicios contigo y tú lo valores, te vaya contando el dolor que tiene, sus sensaciones y demás, tanto durante la sesión como a veces incluso las 24 o 48 horas después, dependiendo del tejido lesionado, hay que monitorizarlo un poco porque te da muchas pistas de cómo va
de cómo va el tema. Luego me has preguntado antes una cosa del gimnasio, de la técnica, no técnica y tal. Sí. Yo el 95% de los pacientes que veo, el problema no es la técnica, porque sabemos que la variabilidad de técnica o la variabilidad de movimiento es enorme y muchas veces no te condiciona o no predice una lesión. ¿Vale? Sabemos que hay corredores de Juegos Olímpicos o levantadores de halterofilia que tienen un valgo de rodilla, que se les va la rodilla hacia adentro o que tienen una técnica un poco ortodoxa y que eso no les condiciona el dolor, pero sí que el manejo de cargas. O sea, muchas veces el paciente, la creencia más habitual es decir, pues mírame cómo hago esta sentadilla o este peso muerto o esta técnica y tal. La mayoría lo hacen perfectos, que digo, lo hacen mejor que yo, ¿vale? Pero cuéntame qué has hecho las últimas semanas o cuéntame qué has hecho el último mes. Y ahí casi siempre encuentras el problema. Pero yo creo que el tema de la técnica también puede ser que vaya vinculado a las cargas, porque si te pasas de carga, también la técnica luego fuerzas para levantar de cualquier manera. Correcto. Y mueves cosas que no tienes que mover. Claro. Y pierdes el control motor, que se claro. llama, y cuando pierdes el control motor sí que hay mucho más riesgo de, pues eso, de irritar alguna articulación o de cizallar o de lo que sea. Habíamos hablado ya de algún mito, pero si queréis lo hacemos en plan cortito, con respuestas de 1 minutillo, ¿vale? Venga, vamos. Que sea así más dinámica. Si duele, es que algo está roto. No siempre. Puede ser que sí, ¿vale? Pero no siempre. Muchas veces, pues eso, a lo mejor hay un tejido que está más sensible o sensibilizado, que yo creo que es el término más apropiado, ¿vale? Por ejemplo, al tener un dolor muscular, nos gusta llamarlo dolor muscular o mialgia, no contractura, que es otra cosa, que es otro tema del que podemos hablar, ¿vale? Significa que no tiene por qué el tejido estar dañado, ¿vale? o roto. Muchas veces sabemos que tiene más que ver con, esto es un poco más técnico, pero cambios a nivel ahí neurofisiológico, ¿vale? Un tema de sustancias y demás que a lo mejor irritan esos receptores y hacen que luego uno tenga dolor, pero no siempre. Sí que es verdad, también es cierto que cuando uno tiene dolor es más probable que tenga algo dañado. Claro. ¿Vale? Eso tampoco hay que olvidarlo, que parece que a veces nos vamos al otro lado y se nos olvida, oye, hay muchísima patología por conocer, ¿vale? Los que nos dedicamos a dolor, también está muy de moda tratar ese tipo de síndromes, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar de la patología, ¿vale? Que a veces yo creo que se peca por desconocimiento o por comodidad de no pensar, no tener a lo mejor un profesional que derivar a un reuma, a un trauma, a un especialista que nos pueda filtrar otras patologías que a lo mejor están dando esa sintomatología. Bueno, pues se tiende a dar ahí una etiqueta de inespecífico y ya está. Tampoco tenemos que tener cuidado por ahí. Si tengo una hernia, no puedo hacer ejercicio. Eso es todos los días en consulta, ¿vale? Veo muchos pacientes con problemas de disco, ¿vale? Ya sean protusiones, abombamientos, hernias, estenosis de canal. Se puede hacer ejercicio, ¿vale? Pero depende de la fase, hay que hacer unas cosas u otras, ¿vale? Sí, pero no es indicación de que estés en tu casa a reposo. No, en absoluto, en absoluto. Eso. A lo mejor la primera semana, si yo me quedo enclavijado, ¿no? Que se dice aquí en Albacete, enganchado al hacer un ejercicio y no puedo ni ponerme esto ni moverme, seguramente esa semana a lo mejor no sea irte al gimnasio a hacer peso muerto, ¿vale? Yo creo que eso es de lógica. Bueno, es de lógica, pero como el sentido común es de los menos comunes de los sentidos, luego te cuentan de todo. Decir, no, es que hay que mantenerse activo y hay que seguir haciendo fuerza y tal. Y dices tú, a ver, seguramente ese disco, si has tenido una disrupción discal interna, que es una parte del anillo fibroso, se te ha fisurado y tienes una respuesta inflamatoria tremenda, ¿vale? Seguramente hacer un poquito de reposo en casa o unos estiramientos suaves o irte al spa sea mejor que seguir con esa carga. Ahora bien, claro, en cuanto eso pasa, ¿vale? Pasa la fase aguda, estoy un poquito mejor, sí que todos los pacientes intentamos que luego recuperen como mínimo su estado previo. Por eso, ¿vale? El hecho de tener una hernia no indica que no puedas hacer ejercicio. Que va, tenemos muchos pacientes que luego son asintomáticos, o sea, que se curan, total, por así decirlo, que no les duele y que a lo mejor se tiran 10, 15, 20 años sin
sin que les duela la espalda. Sabemos que somos más susceptibles de tener algún otro episodio, pero seguramente no relacionado con lo que hagan. Entonces, si el paciente sobre todo luego maneja cargas, tiene un trabajo físico, rehabilitarlo y rehabilitar esa musculatura y demás es muy buena idea para intentar prevenir otros episodios. Ahí está. Otro mito. Bueno, mito no sabemos. A ver. El fisio te coloca y ya está. Vale. Vas ahí a Sí, la arreglarte varita mágica, al taller y a ley. Exacto, la varita mágica que llamamos, ¿vale? Sí, aún hay un poco de creencia de eso, bueno, sobre todo cuando hay un paciente recomendado y te viene, joder, es que me lo ha hecho fulanito, que le fue muy bien y tal. Hay dolores más simples, más sencillos, ¿vale? Como os decía, la mayoría de las cosas que vemos los fisioterapeutas, por suerte, son patologías autolimitadas, que significa que en un tiempo van a mejorar, ¿vale? Nosotros podemos ayudar a que la sintomatología, que le duela menos, que digamos tenga menos sufrimiento en ese proceso, pero muy pocas cosas, te diría que ninguna son de hacer una manipulación, por ejemplo, de la espalda o de un tobillo o algo así, y ya esté totalmente que sea curado. 100% efectivo. No. En consulta tenemos un folio que de hecho quiero imprimirlo más grande y plastificarlo porque lo enseñamos todos los días y ya se está empezando a rajar, que pone el tiempo aproximado de curación de los tejidos, ¿vale? Y ahí salen músculos, tendón, ligamento, hueso, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es biología pura y dura y sabemos cada tejido, dependiendo del grado de lesión que tenga, ¿vale? Si es un grado 1, un grado 2, un grado 3, cuánto tarda en cicatrizar. Entonces, si viene un paciente que se ha roto el cuádriceps jugando al fútbol y quiere a la semana jugar el partido porque se juega en el campeonato, le tenemos que decir, oye, es que no puedes, ¿vale? O sea, es que esto, fíjate, que se van por lo menos aquí 6, 8 semanitas hasta que esto está cicatrizado. Por mucho que tú quieras, el tejido no va a ser competente, ni vas a tener fuerza y te va a doler y ya está, es lo que hay. Te vamos a acompañar en este proceso, pero no hay atajos, ¿vale? Muchas veces también es un falso mito de no, que los deportistas se recuperan antes, se curan antes, vuelven antes. Los tiempos de curación son los mismos, lo que pasa es que hay otros factores que seguramente les influyan en volver antes al deporte. En relación con esto, y me cuelo, Dime. La asistencia al fisio el poder asistir a una clínica sin tener un dolor claro, pero a modo de prevención. Por ejemplo, soy un trabajador de un tema muy físico, pero que me encuentro bien, quiero seguir estando igual de bien y voy a modo de prevención. Un deportista que sea un atleta y salga mucho a hacer deporte, alguien que va al gimnasio se encuentra perfecto. Que sí es recomendable ir sin dolor, ¿no? Correcto. Sin que te duela nada. A modo de prevención, sobre todo, me imagino que la gente que sobre todo tiene más actividad física le puede entrar más en la cabeza y decir, oye, me encuentro bien, además necesito mi físico. Por ejemplo, yo soy el portero del Albacete y necesito estar perfecto, aunque no tenga dolor, necesito seguir estando así. A modo de prevención, o que yo que sé, me dedico a la construcción, tengo una empresa de pintar fachadas, necesito todos los días pintar fachadas y no me quiero... Claro. A modo de prevención, ¿qué importancia tiene y cómo lo ves? Esto es un temazo. Eso es un punto que a mí me gusta mucho y que hablo mucho con los pacientes y con otros compañeros. Yo creo que a nivel preventivo, ¿vale? Nuestra mejor herramienta o tiene sentido venir al fisio a nivel de educación, o sea, decirle al paciente qué hacer, qué no hacer y ejercicio, ¿vale? Sabemos, esto se me van a echar encima, pero que la terapia manual preventiva, o sea, el masaje, para hablar en cristiano, no previene tener esos episodios de dolor, ¿vale? Esto es un falso mito de no, yo voy una vez al mes y así prevengo y tal y demás. Ni la literatura dice eso, ni yo por propia experiencia lo veo ni ético ni tampoco efectivo. Ojalá, es que sí. Ojalá y tuviera evidencia porque para él sería maravilloso. Claro. Primero, que con un masaje al mes todo el mundo estuviera sin dolor, pues esto sería jauja, ¿no? O sea, sería muy, muy, muy sencillo.
Y luego, por otra parte, lo que dice Alicia, que eso yo a veces me digo en broma, medio en serio, le digo al paciente, a ver, eso le viene bien para prevenir la bancarrota del fisio, ¿no? Claro. Llenar la agenda y generar lista de espera y prevenir que el negocio siga funcionando, ¿vale? Pero realmente, a nivel preventivo, ejercicio. Realmente es lo que sabemos que ayuda. Y luego, bueno, a lo mejor la parte educativa, si lo que dices tú, un deportista que ha tenido lesiones previas o que va a realizar un cambio de actividad grande, ahí sí que se le puede orientar en cómo hacer ciertas cosas. Es decir, si a lo mejor un paciente ha tenido una luxación de hombro, ¿vale? Y va a empezar a hacer un deporte nuevo que a lo mejor implique el hombro, a lo mejor antes de empezar hacerle un programa, digamos, preventivo de fortalecimiento y ver y testarle cómo está, puede tener sentido. Yo creo que va más por esa vía, ¿vale? Que aunque cada vez más se nos conoce por el tema del ejercicio terapéutico, ¿vale? En personas con patología, sabemos que mucha gente todavía al fisio se nos conoce como terapeutas manuales, masajistas, etc. únicamente. O sea, como que la otra esfera es menos conocida y es la que más evidencia y lo que más funciona. Pero creo que eso sí que todavía a nivel social es como masaje. Ya. Sí. Bueno, y con esto cerramos los mitos. ¿Hay más mitos? ¿Quieres algún mito más? Algunos Yo pensaba que más. quedaba algún mito más. Yo me he colado igualmente. Bien. Sin acabar los mitos. Perfecto. Ya le voy a pedir a José Manuel 3 consejos para la población general para mejorar su calidad de vida desde tu punto de vista. 3 consejos, vamos, muy claros y muy cortos. Yo creo que lo más corto es dormir bien, comer bien y moverse un poquito, ¿vale? Con esas 3 cosas, sobre todo el tema del dormir, creo que es un problema a día de hoy tremendo, ¿vale? En cuanto haces una historia clínica y preguntas por cómo duerme el paciente, que creo que es una pregunta que debería hacerse a todos los que vengan a consulta, o si toman alguna medicación para ello, es tremendo. No dormir bien sabemos que desemboca o te hace mucho más proclive a tener luego dolor, ¿vale? No descansas y bueno, una serie de procesos que tienen que pasar durante la noche. El tema de la alimentación, a lo mejor no tan relacionado con el dolor, pero sí que a nivel de salud general creo que es algo muy relevante. Sabemos que esos factores a nivel metabólico, pues tener diabetes, hipertensión, etc., condiciona luego peor salud de los tejidos, es decir, tus tendones están peor, tienes seguramente peor calidad en los cartílagos, en los discos intervertebrales, y eso puede condicionar tener una inflamación de bajo grado, que se llama ahora, que se habla mucho, y luego desembocar en ese... El estado inflamatorio. El estado inflamatorio y toda esta historia, ¿vale? Y luego moverse un poquito, ¿vale? Hacer algo de deporte... Sin que se nos vaya la olla, sin cargas espectaculares, pero... Ese es el tema. Pero moviéndonos. No es lo mismo deporte de rendimiento que deporte por salud o por... Lo que hacemos es el 99% de las personas, que es distinto. Bueno, me llama mucho la atención porque el tema del deporte, la actividad física y la alimentación, no sé por qué todo el mundo que ha venido por aquí lo recomienda, pero el tema del sueño como primero y como tan importante... No, el tema del sueño es una cosa que no hemos tratado mucho y tendremos que traer algún invitado especial para hablar específicamente de sueño. Súper importante. Sí, además es uno de los grandes problemas mundiales, pero bueno, que en España es de los primeros fármacos vendidos son las benzodiazepinas para dormir. Las benzodiazepinas, exacto. Yo porque me lo llevo a lo mío, pero Alicia te podrá contar que el problema de sueño, más riesgo cardiovascular, sí, todo. O sea, es que coges alguna patología y si empiezas a dormir mal, las papeletas empiezan a... Me lo guardo para traer a alguien específico del sueño. Me ha parecido curioso el sueño como en primer lugar, que efectivamente la alimentación y la actividad física la habíamos oído... Hemos hablado más de ella. Bastante, y el sueño no lo hemos tratado aún. Tan importante. Pero lo haremos. Un capítulo chulo. ¿Nos puede recomendar a alguien para venir del tema que sea? Para escucharlo en el podcast. Dando unas vueltas, la verdad. No quería repetir, yo iba a recomendar a mi compañero Jesús López, que también es médico rehabilitador, pero bueno, como también estuvo Luis y demás,
y para que no salga caro, ¿no? el invitar a alguien. Yo creo que aquí en Albacete, bueno, tenemos muy buenos profesionales. Por ejemplo, está Tomás Segura, ¿no? Neurólogo, tenemos a Pedro Avizanda, el geriatra, y luego yo tengo muy buena relación con Joaquín Alfaro, que es traumatólogo aquí, que yo creo que cualquiera de ellos seguro que da de hablar. Sí. Pedro es Pedro, tu geriatra, ¿no? No, es Pedro el jefe Manuel. de servicio. Ah, Es otro Bueno, Pedro. pero Manuel también, Pedro Manuel también es un Pero a Pedro encanto. también, sí que lo hemos traído. A Pedro, tu geriatra. Pedro había no. estado. Por eso digo. Ha estado. Sí, vale, geriatría la muy bien. tenemos cubierta, Geriatría esa está sesión, cubierta, está esa geriatría está sección de momento. Trauma también ha venido alguno. Bueno, también habrá que salirse de la parte de, pero sí, de sí, medicina, ¿no? sí, En me, general y me salud. parece bien. No, Sí. pero viene bien Puede ser porque otro Viene ámbito. bien refrescar, Claro, sí, sí. pues seguramente hayan publicado más artículos, como decías. ¿Cómo eran? Transaccional, no. Transversales. Transversales y. Descriptivos. Y descriptivos. Entonces, nos tenemos que poner al día, Se ha quedado Ay, con, señor. con la copla. nos tenemos que poner al día con todas las evidencias que han salido. Ya, con todo lo que ha ya, salido en claro. los últimos meses, claro. Lo más importante para la plaza del pueblo. La gente quiere la última Un evidencia. factor de impacto de la revista de... No son ratio de la gente. Total. Efectivamente. Pues ha sido un Muy bien. placer, José Manuel, la Lo mismo entrevista. Hemos Es estado muy a gusto. Lo mismo digo, un sitio muy chulo, a ver si se sigue animando gente a venir y ánimo con el proyecto, que esto requiere su esfuerzo y su dedicación. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nada, Muchas a gracias. vosotros.